Alcanos. Obtención: se obtienen principalmente mediante la destilación fraccionaria del petróleo y el gas natural. También se pueden obtener a través de síntesis químicas como la hidrogenación de alquenos, reducción de aluros y alquilos, y entre otros. Reacciones: las principales reacciones que participan los alcanos son combustión, que es cuando los alcanos entran en contacto con el oxígeno y se prenden; nitración, que es el reemplazar un átomo de oxígeno de alcano por un grupo nitrio; halogenación, que es la unión de un halógeno a un grupo de carbonos, reemplazando uno o más hidrógenos de la cadena; y pirólisis, que es la descomposición de los hidrocarburos a base de altas temperaturas. Usos y aplicaciones: se utilizan principalmente como combustible, materia prima en la industria petroquímica, anestésicos, lubricantes y agentes anticorrosivos. Ejemplos y sus propiedades: el etano tiene las siguientes propiedades físicas, siendo un gas incoloro e inodoro a temperatura ambiente; es un compuesto saturado; es menos denso que el aire; es altamente inflamable; es muy poco soluble en agua y sus puntos de fusión y ebullición son altos. Mientras que en las químicas tiene baja reactividad, es muy combustible, reacciona mayormente con cloro y es muy estable. Usos y aplicaciones: se usa principalmente como refrigerante, combustible y para la producción de alcohol etílico, ácido acético y cloruro de sodio. Hexano presenta las siguientes propiedades físicas, siendo un líquido incoloro, tiene un punto de fusión bajo, es inodoro, tiene un punto de ebullición muy alto y es menos denso que el agua. Mientras que en las químicas tiene reacciones de combustión, es altamente volátil, es insoluble en agua, es muy estable, es altamente inflamable y reacciona con oxidantes fuertes. Usos y aplicaciones: se utiliza principalmente como agente de limpieza y desengrasante, extractor de aceites de semillas y vegetales, fórmula de medicamentos y en la purificación de ingredientes farmacéuticos activos y etc. Octano presenta las siguientes propiedades físicas, siendo un líquido incoloro, tiene un olor similar a la gasolina, es insoluble en agua, tiene un punto de ebullición muy alto y un punto de fusión muy bajo, es menos denso que el agua. Químicas: tiene reacciones de combustión, tiene baja reactividad, es insoluble en agua, es muy estable, es altamente inflamable y es solvente en sustancias polares. En sus usos y aplicaciones se utiliza principalmente como aditivo, antidetonante en la gasolina, medidor del número de octanos de la gasolina, materia prima en la industria química para la síntesis de otras sustancias, agentes de expansión y entre otros usos. Alquenos. Obtención: los alquenos se obtienen principalmente mediante la deshidratación de alcoholes, deshidrogenación de halogenuros de alquilo, craqueo y deshidrogenación de alquilos y hidrogenación de alquinos. Reacciones: las reacciones en las que participan son de adición, que es cuando el doble enlace se rompe para formar enlaces sencillos con los átomos de otra molécula; oxidación, que es cuando el doble enlace se oxida para formar glicoles o epóxidos; y polimerización, que es cuando los alquenos actúan como monómeros, rompiendo su doble enlace y uniéndose y formando cadenas poliméricas. Usos y aplicaciones: se utilizan principalmente en la producción de plásticos, fibras sintéticas, detergentes, anticongelantes, disolventes, caucho y elastómeros. También se emplean en la maduración de frutas, fragancias y cosméticos, hormonas vegetales y en la elaboración de pigmentos naturales. Ejemplos y sus usos y propiedades: un propeno, también conocido como metiletileno,
tiene las siguientes propiedades, siendo las físicas que es un gas a temperatura ambiente, es incoloro, presenta un ligero olor a picante y es insoluble en agua, mientras que las químicas es altamente inflamable, se combustiona, puede formar polimerización, tiene reacciones de adición y es incompatible con algunas sustancias. Se usa principalmente como combustible, adhesivos, recubrimientos y la producción de plásticos moldeables. Un deceno, también conocido como octietileno, tiene las siguientes propiedades físicas, siendo un líquido incoloro, es menos denso que el agua, es insoluble en el agua, puede presentar isomería, tiene un punto de fusión bajo y también un punto de ebullición alto. En las químicas tiene reacciones de combustión, tiene reacciones de adición, puede formar polimerización, reacciones con agentes oxidantes y en sus usos y aplicaciones se usa principalmente como intermedios químicos, lubricantes sintéticos, planificantes, alcoholes para detergentes, polímeros y surfactantes. 2-penteno, también conocido como propiletileno, tiene las siguientes propiedades físicas, siendo un líquido incoloro, puede similar a gasolina, es menos denso que el agua, es insoluble en agua, tiene un punto de ebullición alto y también un punto de ebullición, de fusión bajo, alto. Tiene un punto de ebullición alto y también un punto de fusión alto. En las químicas tiene reacciones de combustión, tiene reacciones de adición, puede formar polimerización y reacciona con agentes oxidantes. En sus usos y aplicaciones se utiliza principalmente como intermediario en la síntesis de otros compuestos orgánicos y polímicos. Usos y aplicaciones. Se utiliza principalmente como intermediario en la síntesis de otros compuestos orgánicos y polímeros y en la industria de la producción de gasolina y como aditivo en diversos productos. Alquinos. Obtención. Se obtienen principalmente mediante la hidratación del carburo de calcio, la deshidrogenación de alquenos, oxidación de metales y la deshidrohalogenación de dialuros de alquinos. Reacciones. Las reacciones en las que participan son adición, que es la suma de reactivos al triple enlace, rompiendo el triple enlace y creando alquenos o compuestos saturados. Oxidación, que consiste en que se oxidan cuando los alquinos rompen su triple enlace y se unen con agentes oxidantes. Y polimerización, que es cuando los alquinos se unen entre sí para formar polímeros mediante mecanismos de catálisis o radicales libres. Usos y aplicaciones. Se utilizan principalmente como combustibles, producción de polímeros y plásticos, síntesis de otros compuestos orgánicos, fertilizantes y etc. Ejemplos y sus usos y propiedades. El etino, también conocido como acetileno, tiene las siguientes propiedades físicas, siendo un gas incoloro más ligero que el aire y tiene un punto de fusión y ebullición muy bajos. Además, tiene un olor similar al ajo. Mientras que en las químicas es altamente reactivo, es extremadamente inflamable, es muy inestable y reacciona violentamente con oxidantes fuertes. En sus usos y aplicaciones se utiliza principalmente como soldadura y corte, síntesis química, reducción de acetaldehído, ácido acético y ácido acrílico, síntesis de crudo de vinílico, fabricación de plástico, maduración de frutas y iluminación por
El propino, también conocido como metilacetileno, tiene las siguientes propiedades físicas, siendo un gas incoloro más denso que el aire, tiene un punto de fusión y ebullición muy bajo, es insoluble en agua y en las químicas, es muy reactivo, tiene reacciones y adiciones altamente explosivo y presenta polimerización. En sus usos y aplicaciones se utilizan la soldadura y corte de síntesis orgánica, industria de plásticos, semiconductores orgánicos, combustibles para cohetes, farmacéutica, adhesivos y recubrimientos y astrofísica. El butino, también conocido como etilacetileno, tiene las siguientes propiedades físicas, siendo un gas incoloro que presenta un olor dulce, tiene un punto de ebullición bajo, es muy denso en el agua, es extremadamente reactivo, es extremadamente inflamable, es incompatible con oxidantes fuertes, presenta reacciones de adición y en sus usos y propiedades se usa principalmente en las síntesis orgánicas, industria de plásticos y cauchos y producción de productos químicos y síntesis de hidroquinonas, alquilana y hidrogenación. Derivados halogenados. Obtención. Se obtienen principalmente por medio de reacciones de sustitución de alcanos y alcoholes y reacciones de adición de alquenos y alquinos. Reacciones. Las reacciones en las que participan son de sustitución nucleofílica, que es reemplazar un halógeno por otro átomo de otro grupo, adición, que es unirse a una cadena de alquenos rompiendo su doble enlace, y eliminación, que es quitar un halógeno y un hidrógeno de la cadena formando alquenos. Usos y aplicaciones. Se usan principalmente como disolventes, refrigerantes y propelentes, fármacos y antisépticos, pesticidas y plaguicidas y en la fabricación de plásticos y detergentes. Ejemplos y sus usos y propiedades. Un bromopropano, también conocido como bromuro de propilo, en las propiedades físicas es un líquido, es incoloro, es más denso que el agua, tiene un punto de ebullición alto, tiene un punto de fusión bajo, tiene un olor agradable y penetrante. En químicas es altamente inflamable, es estable bajo ciertas condiciones, es muy reactivo y es muy soluble en compuestos orgánicos. En sus usos y aplicaciones se utiliza principalmente como disolvente en diversas aplicaciones industriales, como la limpieza de metales y componentes electrónicos, el desengrasado al vapor, los adhesivos en aerosol y la limpieza en seco. También se emplea como intermedio de la fabricación de otros químicos como pesticidas, productos farmacéuticos y aromas y fragancias. El clorometano, también conocido como cloruro de metilo, tiene las siguientes propiedades físicas, siendo un gas incoloro que presenta un olor dulce y tiene un punto de fusión y ebullición muy bajo, siendo soluble en compuestos orgánicos y es más denso que el aire, mientras que en las químicas es extremadamente inflamable, es muy inestable con el agua, se descompone a altas temperaturas y participa en reacciones de sustitución. En sus usos y aplicaciones se utiliza principalmente como fabricación de siliconas, agroquímicos, productos farmacéuticos, fabricación de metilcelulosa, caucho butírico, aminas cuaternarias y algunos reactivos de lineal, disolvente y extractante, agente de metilación y cloración, propelente y agente espumante. 2-Yodobutano, también conocido como yoduro de butilo, tiene las siguientes propiedades físicas, siendo un líquido que puede ser desde incoloro a un color pálido amarillo, tiene un punto de ebullición muy alto y un punto de fusión muy bajo, y en las químicas es inflamable, es reactivo, es estable bajo condiciones normales, participa en reacciones de eliminación y sustitución y reacciona violentamente con agentes oxidantes fuertes.
En usos y aplicaciones se utiliza principalmente como intermediario en síntesis químicas, especialmente para la producción de fármacos y compuestos yodados. También funciona con un disolvente orgánico y se emplea en aplicaciones de laboratorio para la biología molecular y la extracción de ADN. Alcoholes. Obtención se obtiene mediante la hidratación de alquenos, hidrólisis de halogenuros de alquilo y la reducción de compuestos carbonílicos. Reacciones. Las reacciones en las que participan son de oxidación al entrar en contacto con un ácido fuerte y con una temperatura alta, deshidratación, que es la eliminación de una molécula de agua de un alcohol, sustitución, que es la sustitución nucleofílica, que es la sustitución del grupo OH por un halogenado. Usos y aplicaciones. Se usan principalmente como disolventes, combustibles, desinfectantes y antisépticos, anticongelantes y como materia prima para fabricar otros compuestos químicos. También se emplean en la industria alimentaria, en productos de cuidado personal y como excipientes y conservantes en farmacia. Ejemplos y sus usos y aplicaciones. El 3-heptanolo, también conocido como alcohol pentílico, en sus propiedades físicas es un líquido incoloro que tiene un olor suave y agradable y es menos denso que el agua, mientras que sus propiedades químicas es muy inflamable, es inestable al estar en presencia del calor, es insoluble en agua, pero absorbe sustancias orgánicas, reacciona con agentes oxidantes fuertes y en sus usos y aplicaciones se utiliza como disolvente en la fabricación de recubrimientos y como diluyente de pinturas, síntesis orgánica, investigación y preparación de compuestos. El undecanol, también conocido como alcohol undecílico, en sus propiedades físicas es un líquido, es incoloro, es viscoso, es insoluble en agua, tiene un punto de fusión y ebullición bajo, tiene un punto de fusión bajo y un punto de ebullición alto. En las químicas es muy inestable, es soluble en sustancias orgánicas, participa en varias reacciones y es estable en condiciones normales. En usos y aplicaciones, se utiliza como intermediario en la síntesis de productos químicos y farmacéuticos, agente saborizante y aromatizante, emulsionante y lubricante y como disolvente en diversas aplicaciones como la microextracción líquido-líquido. También se usa en la fabricación de productos como cosméticos, perfumes, textiles y para que otros compuestos químicos. El 2-etilpentanolo, también conocido como alcohol etilpentílico, en las propiedades físicas es un líquido incoloro que es menos denso que el agua, tiene un olor suave y floral, tiene un punto de ebullición moderado. Mientras que las químicas es inflamable, es soluble en sustancias orgánicas, es reactivo con oxidantes y es insoluble en agua. En sus usos y aplicaciones se utiliza principalmente como disolvente directo, precursor de otros disolventes para pinturas, gomas, barnices y tintas, fabricación de perfumes, esencias y otros productos cosméticos, intermediario químico en la síntesis de otros compuestos como plastificantes y resinas, extracción de proteínas de harina de pescado y compuestos vegetales y la fabricación de fluido hidráulico y agentes de flotación. Aldehídos. Obtención se obtienen principalmente por medio de la oxidación de alcoholes primarios, pero también se pueden obtener mediante la reducción de cloros de ácido, hidratación de alquilos y la reacción de Fourier-Krafft. Reacciones. Las principales reacciones en las que participan son oxidación, que ocurre en la entrada en contacto con agentes oxidantes fuertes o suaves, condensación, que es la adición de
hidrógenos en presencia de un catalizador metálico y adición nucleofílica, que es la unión de otro grupo de átomo a una aldehído, rompiendo su doble enlace. Usos y aplicaciones: se usan principalmente para la fabricación de resinas